Yo considero que hoy el arte no es, o sea, no seas pintor, seas escultor, seas fotógrafo, sino, bueno, una persona que trabaja con las manos y trabaja en el arte, ¿no? Yo creo que esa es la única definición que yo podría hacer. Considero que el arte no es ni más ni menos, para mí, al menos, ¿no? Habrá artistas que lo hacen de otra manera, para mí es mi camino, es la manera en que yo aprendo, ¿no? A través de la pintura yo necesito estudiar, leer, aprender cosas, no al revés. Yo soy de Fernández Núñez, de un pueblo de aquí, al que quiero mucho además. Y trabajando en un taller mecánico, en un taller que hacía cacharros de feria, caballitos y eso, pues vino un señor a decorar esos caballitos, ¿no? Y a hacer esos paisajes que los antiguos tíos vivos tenían arriba. Entonces, como yo siempre he sido muy atrevido, le dije, yo soy capaz de hacer eso. Entonces fue mi primer contacto con el mundo del arte. La evolución es, yo he tenido siempre, mi vida es casi un cuento de hadas, ¿no? Hubo un pintor italiano con quien me fui a trabajar a Venecia. Él me enseñó a trabajar en un taller, a hacer mis colores, a preparar mis telas. Y entonces llegó un momento en que te planteas que esta es tu vida, ¿no? O sea, lo que empezó como una broma, como un juego, como algo que te interesaba, pero que no era tu dedicación exclusiva, ¿no? Estabas tratando de sobrevivir, ¿no? Entonces llega un momento en que miras la obra, te miras a ti y dices, bueno, esto es lo que quiero hacer, es lo que me ayuda a aprender y a seguir conociendo gente, viajando y esa historia. Y yo relaciono más, como te decía, mi pintura conmigo, ¿no? O sea, es mi vida, es mi manera de ser. Yo no soy una persona que pinta, yo creo que soy una persona que después pinta, ¿no? Sí, algo así. Entonces, bueno, luego hay etapas muy definidas en mi pintura, al principio muy figurativa y muy realista quizás. Luego cuando muere Franco y empieza la predemocracia en Andalucía, pues hay una revisión de toda esa pintura o toda esa manera de trabajar y entonces empiezas a mirar para otro lado, ¿no? A mirar a otras maneras de entender el arte, ya no tan comprometidas, ya no tan reivindicativas, sino más comprometidas y reivindicativas con la propia arte, con la propia pintura, ¿no? Entonces empiezas a prestarle atención a señores mucho más teóricos, a gente que trabaja con geometría fundamentalmente, a Rothko, a Motherwell, a Goya, a Velázquez, empiezas a revisar los grandes que para ti han sido siempre un mito, ¿no? Y ahora pues te acercas a ellos con un poco de técnica, con un poco de conocimiento del oficio y empiezas a entender por qué se hacen las cosas de una manera y tratas siempre de llegar ahí, ¿no? Bueno, yo creo que ahora mismo tiene que ver con planteamientos absolutamente interiores, ¿no? La serie en la que trabajo se llama Anidarse. Yo soy hijo de campesinos, ¿no? Y nieto de campesinos, y entonces los nidos siempre han sido mi juego, ¿no? Lo que pasa es que cuando pasa el tiempo y los nidos los concibes como algo donde nace la vida, ¿no? Y como hay mil maneras de fabricar los animales, en teoría, que parece que no tienen un oficio, ¿no? Y están los tejedores y esos que son tan increíbles. Y luego la manera en que protegen todo el interior, ¿no? Entonces es una manera en que ahora que el mundo está tan convulso y está tan donde está, ¿no? Lo de anidarse es un poco recoger esa esfera o ese matriz o ese útero, ¿no? de una madre y volver de alguna manera a estar dentro y a mirar las cosas más con la amistad y con el afecto y con el amor, con la relación con los demás, más que una manera agresiva, ¿no? Entonces tiene que ver con eso. Y esa, yo creo que camina hacia ahí, camina hacia que la pintura
Y la escultura que hago ahora, mi obra cuando la hago, primero tiene que ver conmigo, antes que ver con los demás, ¿no? Mucho más que antes, ¿no? Ahora, si una obra a mí no me interesa, no la muestro, no está para que la vean los demás, ¿no? Quitando todo lo que puedo, somos andaluces, somos muy barrocos trabajando, ¿no? Y yo estoy tratando de quitar todo de la pintura, ¿no? Yo creo que con la edad que uno tiene, ahora entiendo que era el cuadro blanco o el cuadro negro del Albert, ¿no? Me ha costado muchísimo llegar ahí y ahora cuando lo miras lo entiendes, el minimal, toda la cosa que tiene muy poco, ¿no? Lo oriental, toda esa historia, ¿no? Come with me into the trees, we'll lay on the grass and let the hours pass. Take my hand, come back to... Dejamos la piel, yo creo, ¿no? Además, tengo amigos que son artistas que cuando exponemos en una galería, cuando estamos en una galería, incluso en las paredes se dejan la piel, ¿no? Para sentir que deja algo tuyo ahí. Mis cuadros, antes decías, preguntabas por los pigmentos, ¿no? Cuando has visto la batería de colores. Yo parto de que las telas las monto yo, las fabrico yo, las preparo yo. O sea, deja realmente la piel, ¿no? Tiene que haber sudor, tienes que estar tú ahí, ¿no? Y dejar a nivel persona, a nivel intelectual, a nivel de afecto, a nivel de volcar, yo hago siempre series, nunca trabajo en obras individuales y normalmente es porque quiero que haya un código entero que tú puedas leer, ¿no? Te cueste más o menos trabajo de reconocer, si lo ves fuera de mí, si lo ves conmigo, pues en teoría tienes que tener todo el abecedario para poderlo leer, ¿no? Para poderte enterar de lo que yo quiero decir, porque siempre tenemos el mito de que la pintura contemporánea o el arte contemporáneo siempre es un lenguaje muy raro, muy difuso y no se entiende. Y no es cierto, ¿no? Yo creo que cuando se mira una obra no podemos buscarle tres pies al gato, ¿no? Sino dejarnos penetrar por eso que está ahí, ¿no? Y entonces, claro que tienes que dejar de ti. No tengo ese concepto que tienen muchos artistas o que he oído a muchos artistas de que mis cuadros son mis hijos y esa historia, no, para nada. Mis cuadros cuando se acaban ya no tienen nada que ver conmigo, se han convertido en objetos comerciales, en algo que entra en otro mundo, que no tiene nada que ver para mí con el arte cuando lo estás trabajando, es algo que un marchante o un galerista o alguien maneja, ¿no? Ya no es tu obra. Tiene que ver cuando lo realizo. A mí me interesa el hacer más que la obra, ¿no? Me interesa todo el proceso del cuadro, de la obra que estoy haciendo en ese momento, mucho más que la obra terminada. Pasan muchísimas etapas. Ten en cuenta que, como te digo, trabajo en series, entonces me paso muchísimo tiempo consiguiendo qué va a ser esa serie, ¿no? Qué quiero contar en ella y cómo lo quiero hacer. Luego tienes tic, tienes tu estilo, sí, esa historia que le llaman, pero en ese proceso pasas por etapas de odio a lo que estás haciendo, ¿no? De rabia, cuando percibes que no aparece lo que tú estás buscando. Y hay sensaciones, por eso te decía groseras, que yo no he sentido, nunca, ni siquiera haciendo el amor, ¿no? Hay esa historia que le llaman inspiración o algo así, la manera grosera de decirlo es un orgasmo, ¿no? Es esa sensación que te invade, no sabes qué pasa, necesariamente no tiene que ser la mejor obra ni la peor, es un momento de ese proceso donde tiras lo que estás haciendo y dices, coño, ¿qué está pasando, ¿no? Ahí realmente, todavía me emociono, ahí realmente es cuando tú sientes que la serie está funcionando. No solo ese trocito en que estabas trabajando, sino eso te remite a ti mismo a todo lo que estás planteando en la obra. Eso es una manera. Otra es muy intelectual, ¿no? Cuando concibes todo eso, mi pintura tiene mucho que ver con las matemáticas, con la geometría, con todo eso, es relacionarlo fundamentalmente con haiku japoneses. A mí me interesa mucho el arte oriental, y entonces cómo estos señores con 16 sílabas pueden decir cosas tan grandes, ¿no? Entonces vas reduciendo ese lenguaje y te quedas en una superficie de un solo color, te quedas en algo así, pero eso es teoría, eso estás trabajando con un lápiz, un cuaderno, ¿no? Más que pintando. Luego cuando eso se traslada va a su aire, ahí no hay control, ¿no? El cuadro que empezó rojo acaba siendo azul, eso no hay quien lo controle. Si todo se pudiera, si todo lo supieras, si todo fuera fácil, sería aburrido, no podrías trabajar. Nunca sabes qué es una obra. Una obra depende primero cómo está preparada esa tela,
los materiales cómo responden, qué temperatura hace, qué humedad hace, sobre todo con el material que yo trabajo, habrá otras personas que no. Y cuando trabajas con acero, pues igual. Cuando estás soldando, tú no sabes nunca si aquellos electrodos que has comprado van a funcionar igual que los otros. No, no tiene solución todo. Hay muchas obras frustradas, ¿no?, que están debajo de otras, incluso cuando están acabadas y tú te en un momento determinado, la obra nunca está acabada, ¿no? Decides parar porque empiezas a estropearla, ¿no? Llega un momento en que te gusta mucho y le falta algo, le sigues añadiendo y la estropeas, ¿no? Pero ese es el reto, eso es lo que te hace trabajar realmente. No te hace trabajar al tener una idea muy clara hacia dónde quieres ir, sino lo contrario, ¿no? Cuando, eso que te decía, un cuadro empieza rojo y tienes un fantástico cuadro rojo y cuando vas por la mitad empiezas a mirarlo y dices, no, rojo no puede ser porque lo que está pasando ahí no es rojo, ¿no? O lo que está pasando fuera, porque claro que te influencian las noticias que pasan, ¿no?, cómo está la gente cuando hablas con ellos, porque a mí me interesa muchísimo la calle, ¿no?, las personas. Yo soy del pueblo, yo soy de un pueblo, me interesa muchísimo. Y entonces, cuadros que empezaron, hay una serie muy característica de eso que se llama Puerta a ninguna parte, ¿no? Y yo empecé haciéndole a mi padre un homenaje de un cuadro blanco, murió, en el intervalo hice otro cuadro negro, invadieron Irak, entonces hice toda una serie de cuadros y de esculturas que son negros, porque aquello no solo era la muerte de mi padre ya, sino ver en la tele aquellos aviones como bombardeaban ciudades, ¿no?, y cómo la gente moría en vivo, parecía un videojuego, ¿no? Entonces, eso, si estás en esta historia porque crees que sientes algo y que piensas algo, claro que reaccionas ante eso, y entonces, pues aparece, ¿no? Normalmente trabajo, bueno, pintando, trabajo con acrílicos, con un tipo de acrílico que yo fabrico con resinas y pigmentos. Trabajo con acero en las esculturas, con madera. Ahora mismo estamos en un proyecto Cantidad de Bonito que se llama La vida desatenta, que es una editorial que tenemos de libros de artistas, que se llama Libro de Artistas Ediciones, y estamos en Jaén en enero. Exponemos en la universidad sobre la vida desatenta, ¿no? Estamos trabajando papel, estamos fabricando el papel, estamos estampando sobre él, estamos manipulando todo lo que es el proceso de edición antiguo, ¿no? O sea, la manera en que se trabajaba sobre eso. Es las manos que te decía al principio, ¿no? Yo no consigo el artista que no pinta o el artista que no esculpe, no, yo no consigo el artista que hace una obra cuando se la encargan o algo así, ¿no? Esto es 8 horas diarias o 14 o las que hagan falta, y siempre los materiales te van enseñando y te van demostrando hacia dónde puedes ir, ¿no? No, y curiosamente, y es una cosa bastante triste, pero ni el arte ni los artistas, ¿no? Los artistas somos floreros fantásticos cuando se acercan unas elecciones o cuando alguien tiene que mostrar algo. Se acuerdan de todos nosotros, participamos en muchas cosas porque queda muy bien aquello de la cultura, ¿no? Pero el arte contemporáneo es una cosa que la gente piensa que es para una élite. Piensan automáticamente que los cuadros son muy caros porque lo que escuchan en la tele, leen en la prensa es cuando se vende un cuadro muy caro porque fue de un señor que incluso se murió de hambre, ¿no? Como Van Gogh, como otros muchos, Gauguin, un montón de ellos, ¿no? Casi todos los impresionistas y bueno, los demás también, ¿no? El arte, el acercamiento al arte es gratuito, o sea, cuando haces una exposición tú no cobras porque la gente vaya y a veces te sorprende lo poca gente que va, ¿no? Otras, al revés, ¿no? Yo cuando expuse en Oribe, había fútbol, era todo aquello que se puede dar para que no esté la gente y estaba, ¿no? O sea, no es contra la gente, es contra lo que vendemos, ¿no? Porque también ten en cuenta que ahora mismo, en estos últimos tiempos, lo precario hace que nadie piense en arte, ¿no? Y luego la gente, con ese principio de lo caro, un libro original como los que hacemos, pues tiene un precio que es de risa, no es casi como un libro editado.
Un grabado, una obra gráfica puede costar la mitad que una lámina de esas que se compran en cualquier sitio donde venden láminas. Lo que pasa es que la gente asocia, como te digo, el arte a lo caro porque lo consideran un artículo de lujo, no algo que todo el mundo tenemos en casa, cuadros colgados, láminas, reproducciones. Si alguna vez alguien de esas personas se interesa en acercarse a un artista y preguntarle por el precio, se va a sorprender muchísimo porque a lo mejor es mucho más barato que la lámina aquella que le venden enmarcada, ¿no? Entonces, a lo mejor tendría la posibilidad de disfrutar y de ayudar a la gente que nos dedicamos a esto, como cuando compras en las tiendas pequeñas, porque las grandes superficies te interesan menos, ¿no? Pues algo así, ¿no? El arte en Córdoba está un poco parado, como la ciudad, ¿no? No los artistas. En Córdoba hay artistas ahora mismo de mi generación y más jóvenes, bastante más jóvenes, que son gente que participa en casi todo lo que se hace, me atrevería a decir en el mundo, porque están por ahí, Ángel, hay un montón de gente que participa en exposiciones, te llaman para exponer en Madrid, en otros sitios. O sea, desde fuera eso está visto así, desde dentro somos raros. No hacemos Julio Romero, no pintamos figuritas, no pintamos paisajitos, ¿no? La gente debería de mirar cuando alguien habla de nosotros fuera, ¿no? Y aquello no es una queja, no es eso de no soy profeta en mi tierra. A mí me quieren mucho y yo quiero mucho Córdoba y siempre que desde que llegué aquí nunca he tenido ese problema. Pero lo que sí es cierto con los artistas es que no hay esa barrera generacional, nos relacionamos. Yo tengo muchísimos amigos muy jóvenes y muy mayores. Cuando tenemos que hacer algo, cuando nos llamamos para algo, estamos todos ahí, con nuestras diferencias a veces, pero son diferencias personales más que con el arte. No hay una rivalidad, yo no siento que haya una rivalidad ni una envidia. Cuando alguien vende una obra o le hacen un encargo, todos pasamos por ahí, nos felicitamos, nos llamamos, pues tío, que vende una obra, ah, pues muy bien, pa. O sea, no hay como en otros sitios grandes cracks, o sea, grandes separaciones. Y luego hay gente deliciosa, ¿no? Yo tengo amigos como Gisai Yanase, la ceramista, hay amigos que son tan entrañables que bajo ningún concepto meterías por medio del arte para joderlo, no al revés. Al revés.